Pero hoy vamos a hablar puntualmente del dólar, donde ha tenido una caída en las últimas horas, pero la realidad conlleva a mostrarte en placa el cierre de hoy, ¿sí? Ahí lo tenemos. Dólar solidario, 211,25 con el 30%. 211,25 fue el cierre de hoy, bajando algunos puntos lo que es el dólar informal, 217 pesos. Estos son los números hoy del dólar. ¿Qué protección podemos hacer? Economista, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, sí, el referente para hablar con él y a ver si nos logra dilucidar o por lo menos plantear qué puede hacer en lo próximo, haciendo un poquito de futurología. Vamos a charlar con él, ¿lo tenemos para hablar? Perfecto. José Simonella, gracias por atendernos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor, un gusto. El nuestro. Bueno, tratar de poder entender un poquito lo de los últimos días, con una suba, ahora entiendo el Banco Central operando, saliendo a vender y logrando una baja importante en las últimas 24 horas. ¿Pero se puede predecir hacer alguna protección? No se puede predecir. Lo único que sabemos que en Argentina, cuando la incertidumbre aumenta, la gente se va del peso, huye del peso y se cubre con dólar, ¿no? Este aumento del dólar de lunes y martes tiene su origen, Héctor, en la decisión de algunos ahorristas de vender sus títulos digamos, ajustados por ser o salir de los fondos comunes de inversión el jueves y viernes. Jueves y viernes de la semana pasada cayeron muy fuerte los títulos en pesos, obligando incluso al propio Banco Central y a la ANSES a salir a comprar más de 200.000 millones de pesos para tratar de defender su valor, cuestión que lo pudieron hacer recién en el día de ayer. El día de ayer los títulos comenzaron a recuperar. Como las liquidaciones de la venta de títulos o de los fondos comunes de inversión que tienen como subyacente títulos públicos, liquida las 48 horas, esa plata, digamos, el inversor, el ahorrista, contó con esa plata el lunes y martes, y cuando un inversor se va de pesos, por lo general busca el dólar para digamos, terminar de configurar la ganancia o para retirarlo a mercados más seguros vía contado con liqui. Eso fue el motivo por el cual lunes y martes subió tan fuerte el dólar. En el día de hoy, a partir de que los títulos recuperaron, se tranquilizó el mercado y comenzó a darse una baja. Obviamente que las preocupaciones no ceden. La discusión de cuál fue la chispa que encendió el fuego el jueves y el viernes, bueno, el oficialismo dice que fue la oposición que le tiró una versión de que iban a reperfilar los bonos en el futuro porque el gobierno no iba a tener capacidad para renovar los vencimientos en pesos, y la oposición dice que en realidad fue Enarsa que salió a liquidar muchos bonos para poder comprar energía. La causa sería menos relevante que la consecuencia. La consecuencia es que cualquier chispa genera preocupación, y esa preocupación rápidamente hace que los ahorristas se desprendan de los títulos en peso y corran al dólar. Ahora, Sí, no, José, usted lo explica tan claro, digo, este tipo de fluctuaciones, ¿no puede el gobierno anticiparse y evitar que en 24 horas tenga semejante movimiento del dólar, que a todos lo que pasa con el ahorrista también minoritario lo mira nuevamente con tener intenciones de pasar al peso, al dólar? ¿No pueden pararlo antes de que se vaya tan lejos, más allá de que hoy lograron bajarlo? Sí, debieron haberlo parado el mismo jueves, claro, ¿no? El jueves debieron haber salido más fuerte, con más decisión. Salieron, si bien compraron el viernes 150.000 millones de pesos y el lunes 50.000 millones, el jueves daría la impresión que los sorprendió la baja y no tuvieron la reacción suficiente, como bien decís vos, Héctor, pararlo antes, ¿no? Para evitar que la bola siga creciendo, porque cuando se produce este tipo de situaciones de estrés, termina arrastrando a inversores con menos información y susceptible a la preocupación que obviamente nos caracteriza a los argentinos, que ya hemos vivido tantos procesos en el cual se licúan nuestros ahorros, ¿no? De una forma u otra, por inflación, por devaluación o por lo que sea. Ahora, lo estuve leyendo algo a usted en otros medios en referencia a lo que se puede pensar
de la situación inflacionaria y a dónde estaríamos parados en el interanual de acá a diciembre, en donde se habla de un 60 o 70%, por lo menos en el mejor de los casos hablan algunos y creo que usted acompaña en esto. Pero lo que me pregunto, la inflación sabemos que sigue subiendo, ayer por arriba del 5%. El dólar, si se me permite la expresión, atado, que se tiene de esta manera, si no fuera que el gobierno lo mantiene a raya, pero una inflación que sigue subiendo, porque si no, antes lo que decíamos es, y la culpa siempre la tiene el dólar. El dólar está atado, sin embargo, la inflación sigue fluctuando y terminen los números que tenemos. La pregunta que le hago es, ¿cuál sería el número real del dólar? ¿Cuánto debería estar un dólar hoy? Mirá, el dólar, lo que está atado y lo usan de ancla para la inflación, como muy bien decís vos, el dólar mayorista, el dólar que se conoce como MUL, que es el que le pagan a los exportadores y le venden a los importadores. Ese dólar hoy está a 122 pesos, mientras que en el mercado libre y legal está a 230. O sea, tenés una brecha del 90%. Claro. Obviamente que 230 es un valor elevado, de preocupación por la escasez de dólares, pero 122 es un valor artificial del dólar. Y bien decís vos, el dólar se ha usado como ancla antiinflacionaria a punto tal que olvídate de las expectativas de inflación y vayamos a la inflación que publicó el ANSES. El ANSES dijo, en los últimos 12 meses la inflación fue del 60,7. Bueno, el dólar en ese periodo aumentó 25,7. O sea que el dólar, el que le liquidan al exportador, y el que paga el importador, obviamente no creció a la misma velocidad que el dólar, que la inflación. Y es cierto que alguien podrá decirte, pero el año pasado había aumentado un 100%, es verdad. Pero lo cierto es que cuando vos tenés una brecha tan alta entre el dólar oficial y el dólar libre, hay un desaliento a las exportaciones, a liquidar exportaciones, porque espera que el dólar se acomode, y hay un aliento a importar, porque obviamente la gente a 122, 123 claro, que está el dólar hoy, está barato. Entonces el importador dice, me llevo todo lo que me den, y el exportador dice, liquido lo que necesito y espero a que mejore el tipo de cambio. Y más, y con esto te cierro la idea, Héctor, nosotros estamos en los meses de mucha exportación de productos agropecuarios como consecuencia de la cosecha gruesa, y son los meses en los cuales el Banco Central recompone reservas. Esto sucede hasta mediados de agosto, a más tardar, los primeros días de agosto. Luego, a partir de ahí y hasta el año próximo, comienza una necesidad de proveer reservas. La mala noticia, lo que todo el mundo está viendo y lo que le va a exigir al Banco Central reforzar el cepo respecto a los dólares que le entregan los importadores, es que en estos últimos meses no está pudiendo recuperar dólares, no está pudiendo comprar dólares, no está pudiendo recuperar reservas, y esto preocupa al Banco Central, al gobierno y por supuesto que los analistas. Bien, hoy el jefe de gabinete, luego de la reunión de primera hora de la mañana, que tenía que ver con la inflación, salió a hacer declaraciones. Si podés bajar al llano el tecnicismo que manejaba por allí el jefe de gabinete Mansur, haciendo referencia a que iban a tomar medidas con el dólar que se va al extranjero. Bueno, a ver, vos podés meter un super cepo, podés tratar de que el dólar contado con liqui, digamos, el dólar contado con liqui no le impacta al Banco Central porque son digamos, negocios entre privados. No se usan reservas para el contado con liqui, sí para el dólar que se le provee a los importadores. Por eso esto es más un juego de pirotecnia. Es decir, yo voy a impedir que se vayan dólares. En realidad no se va a dólar físico, obviamente que caen los depósitos en algunos casos y eso impacta, pero acá el problema que tiene hoy el gobierno es cómo genera dólares y cómo satisface de dólares a los importadores, porque eso le pega en el nivel de actividad. Lamentablemente, por los aumentos de los precios de energía, Argentina necesitó 1.200 millones de dólares para importar energía este mes. Vos fíjate que se está discutiendo si se hace o no se hace el gasoducto desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, y ese gasoducto sale un poquito más que eso. O sea que nosotros, con lo que vamos a gastar de gas importado en estos meses de invierno, podríamos pagar el gasoducto y nos permitiría no solamente satisfacer las necesidades internas, sino también exportar. Lamentablemente ni el gobierno anterior ni este gobierno decidieron avanzar con esa obra. Por eso somos un país que tenemos la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y estamos importando gas. Eso habla claramente
de un gobierno o de distintos gobiernos que no han dado prioridad al tema y hoy pagamos las consecuencias. Pero yendo al caso, digo, el gobierno va a aumentar el cepo, pero lo financiero no es tan relevante como el tema importaciones, ¿no? Porque la verdad que ahí se le están yendo muchos dólares, porque nuestra industria tiene un alto componente importado, de insumos importados. El 80% de lo que se importa son insumos, no son bienes de consumo. Y entonces cuando vos empezás a escasear los dólares que piden los importadores, te comienzan a faltar insumos como, por ejemplo, los neumáticos, y la industria automotriz dice no me puede seguir produciendo, como el café, como, digamos, el tema vinculado a textiles. Sí. Digo, y esto va generando inflación. Si el central sigue con problemas para satisfacer la oferta de dólares que necesita el sector importador, y por otro lado el contado con liqui aumentara mucho, que es lo que se usa para girar de manera legal la plata afuera, eso pegaría fuerte en la inflación, porque lo que le dijeron fundamentalmente las textiles es: como vos no me provees todos los dólares que yo necesito por el dólar oficial, yo tengo que una parte de mis insumos comprarlo con dólar libre, y eso me incrementa los costos y por eso incremento los precios, a la hora que el sector textil, el sector más protegido de la economía, tuvo que explicar por qué era el sector que a su vez había tenido los índices de inflación más elevados. La última consulta, la situación inflacionaria. Estamos prácticamente a mitad de camino, haciendo referencia al año. Faltan 6 meses y un poquito más por delante. ¿A dónde terminaremos parado con la inflación? La inflación, el relevamiento de expectativa de mercado, la pone en el 72,5% el mes pasado a fin de año, 72,5% a fin de año. Yo creo que ese por ahí va a estar el piso. Pero si nosotros analizamos, Héctor, la inflación de los últimos 6 meses, que es alrededor del 5% en promedio, eso nos da 80%. Es decir, que si tenemos suerte y todo anda bien, la inflación va a estar entre un 70 y un 80%. Si el gobierno no hace lo que corresponde, siguen hoy, por ejemplo, el Banco Central volvió a asistir con emisión al Tesoro para que pueda cumplir sus compromisos. Si se sigue emitiendo, probablemente la inflación puede ser un poquito más. Recordemos que viene una recomposición de tarifas en junio, que va a aumentar el índice de junio. No calculamos que el índice de junio esté muy lejos del 5%. Así que, bueno, daría la impresión que va a estar entre el 70 y el 80%. Si todo anda bien. Para saludarlo, esto a modo mío y bastante vulgar, pero los asalariados perdemos como en la guerra. Bueno, vos fijate, los asalariados empezaron con paritarias al 30 y pico, siguieron con paritarias al 40 y pico, siguieron al 50 y pico y ahora están al 60 y pico y pareciera que van a seguir perdiendo contra la inflación. Creo que era el general que decía: mientras los precios suben por ascensor, los salarios suben por escalera. Claro. Así que lo que tiene que preocuparse un gobierno es a tratar de combatir la inflación y no usarla como herramienta para licuar los gastos, porque este es el riesgo. Cuando se espiraliza, se descontrola en un país que tiene memoria inflacionaria como la Argentina, las expectativas juegan muy fuerte, con un gobierno que tiene poco consenso político, con una división interna muy fuerte, y con un mundo que presiona los precios internacionales de alimentos y combustibles, más un Estados Unidos que está subiendo la tasa de interés, que hoy la subió 0,75, dicho sea de paso, digamos, complica obviamente el escenario externo. Nos agarra un escenario externo complicado con un país que tiene, digamos, problemas económicos estructurales sin resolver de hace muchos años, y tiene un gobierno con muy poco poder político. Esto es una conjunción bastante complicada que obviamente la terminan pagando los que menos tienen, la clase media y la clase trabajadora. Simonela, gracias por el análisis. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego.